Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Un gusto saludarles, martes 19 de abril del año 2016. Estamos iniciando con la entrevista Hablemos Claro y por supuesto le pido de favor que nos acompañe porque vamos a hablar, creo yo, este día bastantes detalles en referencia a lo que por supuesto en los últimos días ha sido noticia, que son los nuevos recorridos que tienen algunas rutas en el oriente de la ciudad capital y que ha generado un poquito de inconformidad. Decir una cosa en particular, creo que es importante, el nuevo sistema de transporte del área metropolitana de San Salvador es una realidad que no se puede evitar y pensaría yo que la gente está muy conforme con el servicio, pero ¿cómo buscamos un balance entre el rostro que se le ha cambiado al transporte público de pasajeros, con un transporte seguro, un transporte donde se respetan los derechos de los usuarios, pero que, digo también, ha generado algunos anticuerpos? ¿Por qué? Porque quienes viven y sobreviven, por supuesto, de un transporte colectivo también son las ventas informales, y de alguna manera estas se han visto afectadas porque su fuente de ingresos son las personas que suben a los autobuses. Y veíamos estas protestas que parecían naturales, sin embargo, fue disuelta y la intervención de la Policía Nacional Civil a través de la Unidad del Mantenimiento del Orden provocó incluso que se capturaran algunas personas. Muchas de ellas fueron puestas en libertad, seguirán el proceso en libertad mientras continúa el proceso judicial, como ya lo digo. Pero bueno, entendamos, es un tema bastante amplio y complejo que creo la ciudadanía, al ver comodidad, digo yo, seguridad, pues lo ha aceptado, pero insistir, hay que buscar también las alternativas para las personas que resultado de este nuevo sistema están siendo afectadas. Hoy vamos a hablar, como digo, largo y tendido sobre este tema y aparte de todo esto, por supuesto, algunos detalles que han salido en referencia a esta empresa que es la administradora del nuevo sistema de transporte, con esto de los papeles de Panamá, que ha salido un montón de gente salpicada, trasquilada. Y además, conocer a futuro, porque entiendo yo ya hay un estudio de una consultora internacional para ver las nuevas ampliaciones, las nuevas líneas, las nuevas rutas que va a tener el sistema de transporte del área metropolitana en San Salvador. Y la pregunta del millón es, pues sí, ¿cómo hacer para que no se repitan los mismos errores que se dieron con la construcción del sistema, de la primera etapa del sistema de transporte que viene desde Soyapango hasta El Salvador del Mundo? Originalmente se decía que iba a llegar hasta la zona de Metrocentro, ahí por la Torre del Seguro, pero después se amplió, aún y cuando no estaba la infraestructura precisa y correcta, se amplió hasta El Salvador del Mundo. Digo, ha funcionado bien porque la gente está haciendo buen uso de esto. Así que le pido de favor, es un tema muy, muy importante. Gran mayoría, casi 1 millón de personas, creería yo, quizás más, se mueven en el transporte público de pasajeros. Vamos a ver estas cifras también del nuevo sistema de transporte del área metropolitana de San Salvador. Usted me conoce, yo soy Josué Natán Baquis. En martes 19 de abril del año 2016, Hablemos Claro, arranca. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Bien, gracias a usted que recién nos sintoniza. Estamos completamente en vivo con esta señal que se origina desde los estudios de TVO, Canal 23 en la capital salvadoreña y desde aquí hacia San Miguel, nuestra base de operaciones, y desde San Miguel hacia todo el territorio nacional en 4 canales en cable y todo el oriente del país, una para centrales, señal abierta. Ese es el liderazgo de Televisión Oriental, pues este trabajo de todos los días y me da gusto a mí poder servirle desde esta tribuna. Licenciado Nelson García, viceministro de Transporte, bienvenido. Un gusto saludarle. Gracias, Josué, por tu invitación. Un saludo a todos los amigos y amigas que nos ven. Creo que esta entrevista se vuelve oportuna, viceministro. Yo no puedo tapar la realidad, ¿verdad?
inclusive los comunicadores también tenemos que reconocer cuando las cosas se están tratando de hacer de una manera diferente. Y el nuevo sistema de transporte del área metropolitana ha tenido esa aceptación, amén de todas las denuncias y de todas las situaciones que algunos empresarios han hecho en referencia a esto, que es un monopolio, que se hizo una carretera para una vía express solo para favorecer a un grupo de empresarios en particular y ese tipo de cosas. Por eso es que digo yo que es buena esta entrevista y vamos a tratar de darle respuesta a muchas inquietudes que la población aún tiene. Solo permítame, viceministro, hacer un paréntesis para decirle a la ciudadanía que por favor a partir de este momento nos ayude con las redes sociales, las comunicaciones modernas, en Twitter 3 cuentas, la de este servidor @jnatanbakis, la del programa @tvhablemosclar y bueno, con la que estamos interactuando y en donde estamos poniendo toda la información que está fluyendo de lo que nos está diciendo el viceministro, o que nos va a decir el viceministro más bien dicho, pues a través de la cuenta @elinformantex, @elinformantex. Esa es la cuenta, por favor, que usted debe activar para poder recibir sus comentarios y más adelante trataremos de leerlos todos y darle respuesta a través, por supuesto, del viceministro de Transporte. Y más adelante el segmento de opinión ciudadana, usted ya sabe, está muy familiarizado. Agradezco todas las llamadas del occidente del país, zona central, paracentral y por supuesto también la zona oriental. Muchísimas gracias a todos. Estamos trabajando para poder facilitarle más las cosas y que usted no tenga que esperar tanto tiempo cuando activa las líneas telefónicas. Dicho todo esto, por supuesto, quiero agradecer también al periódico Michero, porque tenemos una alianza estratégica con el periódico Michero. Un breve resumen de la entrevista, hablemos claro. Ayer conversábamos con los hijos de dos hijos de los militares involucrados en el caso jesuitas, que pues están todavía, de alguna manera, no han podido ser localizados por las autoridades, y hoy encuentra usted un breve resumen de la plática que tuvimos con ellos ayer en el periódico Michero. Michero es información sin tanta vuelta y a solo 25 centavos con esta alianza que tenemos de martes a sábado, un breve resumen en las páginas interiores del periódico Michero. Muy bien, gracias viceministro, le agradezco de verdad la deferencia a participar en la entrevista esta mañana, por estar con nosotros. El pasado 3 de abril se hicieron los primeros cambios en el trayecto de las unidades del transporte colectivo, dejaron de pasar por algunas calles y esto generó una especie de inconformidad, de molestia, ¿verdad? Tanto de vecinos de algunas colonias, una en particular creo que es la colonia San José, y el otro tema era el tema de los vendedores. Usted, recuerdo yo, en aquel momento, un par de días atrás, viceministro, dijo que si había necesidad de corregir algunas de las decisiones que se habían tomado en conjunto con las reuniones que se tuvieran con los afectados, que entiendo yo ya se han desarrollado estas reuniones principalmente con los residentes de la colonia de San José, se iba a hacer. ¿Cuáles han sido los resultados que han tenido ustedes con estos residentes y a qué conclusiones han llegado? Bueno, en primer lugar yo creo que es importante aclarar que el ordenamiento de las rutas en Soyapango obedece fundamentalmente a dos aspectos. En primer lugar, al aspecto de ordenar o buscar contribuir con la municipalidad en ordenar Soyapango, que ha sido históricamente un dolor de cabeza para todos los habitantes de Soyapango. O sea, ese no es no es algo nuevo. Soyapango es uno de los municipios más poblados del país y es un municipio también bastante industrializado, y esto ha generado, dijéramos, por mucho tiempo grandes congestionamientos en el centro de Soyapango. Entonces, uno de los primeros objetivos es ayudar a ordenar el municipio, y el segundo gran objetivo era poner en marcha la terminal de integración del sistema BRT del Citrán.
lo que se definió fundamentalmente es ordenar el recorrido de 19, 20 rutas al final, que la mayoría de ellas entran por la calle antigua Tonacatepec y iban a salir por, dijéramos, la avenida San José, por la Roosevelt, la Pablo Tesac, a salir hacia el Boulevard del Ejército. Hubieron ciertamente de parte de una comunidad de la colonia Guadalupe, que es el reparto San José, dijéramos alguna inconformidad, y al final terminamos reuniéndonos con ellos, escuchándoles, y a partir de eso algunos de los aspectos mencionados por la población dijéramos tenían sentido y eran correctos, y eso hizo que hiciéramos una modificación en el recorrido, un ajuste al recorrido inicial del 3 de abril. Con la otra protesta de los vendedores, quiero decirte que hasta este día ni la alcaldía de Soyapango ni nosotros hemos recibido de parte de ningún vendedor ninguna sugerencia, ninguna inquietud al respecto. Más bien este fue un tema que obedecía a otros aspectos, a otros factores, y no necesariamente el ser afectados. ¿Por qué? Porque todas las unidades siempre mantenían su mismo origen, su mismo fin, y pasaban por el Boulevard del Ejército frente a Plaza Mundo y Plaza Soyapango, donde se encuentra la gran mayoría de vendedoras y vendedores informales. Entonces, en ese sentido, no veíamos nosotros cuál era la afectación. Hasta este día te quiero decir que no la hemos visto. Pero bueno, vayamos por partes, vea, porque esto de los vendedores es como una cosa muy particular. En el caso de las colonias San José y el pasaje 24 de la colonia Guadalupe de Soyapango, entiendo que resultado de las reuniones, a partir de la próxima semana, a partir del 24, tengo entendido, de abril, se van a hacer algunas modificaciones en recorridos. ¿Es así? Es así, o sea, lo que estamos haciendo es un ajuste a los recorridos a partir de la reunión con las comunidades. Por supuesto, dijimos, vamos a escuchar a las personas que tengan sugerencias, que se sientan afectados, y como bien lo dice, a partir de esas reuniones se definió hacer unas modificaciones de tal manera que hoy ya no pasarán por, en este caso, el diseño inicial, sino que se vendrán por la antigua calle de Tonacatepeque, agarrar por lo que en la nomenclatura es la cuarta, o sea, es conocido en Soyapango como la Cuba, ¿verdad? La calle Cuba, que va a dar al Boulevard del Ejército, y o Avenida Cuba, perdón, la que va al Boulevard del Ejército, y ya nosotros hemos estado conversando con todos los personas que tienen sus comercios, la mayoría que dijéramos en la parte derecha de la calle, lo que ponían obstáculos para que nadie se estacionara. Hemos estado conversando con ellos para que retiren los obstáculos, para que puedan pasar ahí las unidades de transporte. En ese sentido, a partir del domingo 24, iniciaremos un nuevo recorrido, ya no pasando por, dijéramos en este caso, el reparto San José, ¿verdad? Sino que se irán directamente de la antigua calle Tonacatepeque por la avenida o la cuarta avenida, que es la avenida Cuba, hacia el Boulevard del Ejército. De esta manera estamos solventando la observación que tenía la comunidad, y prácticamente no tenemos, dijéramos, hoy por hoy ninguna situación identificada que pueda generar alguna inconformidad. A ver, viceministro, ¿este va a ser otra prueba-error o se va a quedar ya establecido este recorrido? Porque si tengo entendido, lo que se está buscando es liberar la calle Cuba, que es la que pasa enfrente de la Terminal Integración, ¿verdad? No, Rosario. Rosario, que pasa frente a la Terminal Integración, para que pueda tener libre movilidad el Citrams, la salida del Citrams, y la ruta alimentadora, que es una primera que va a comenzar, que es la 41A, ¿verdad? 41B. B. Sí. Entonces, entendiendo el sentido un poquito, es dejar libre, porque en la avenida del Rosario sí convergían varias rutas que desde ahí agarraban por el Boulevard del Ejército, ¿verdad? Pero realmente todas pasaban por la Rosario Sur. O sea, lo que estamos haciendo es
¿Cuántas rutas, viceministro? Son 19 rutas, ¿verdad? Las que pasaban por ahí. Lo que estamos haciendo es, el ordenamiento consiste en haber trasladado, en este caso ya a la calle, a la avenida Cuba a partir del día 24 y posteriormente irán retornando en la medida que vayan alimentando el sistema. La primera que retornaría sería la 41B, que lo hará. Ya se nos ha corrido los tiempos porque habíamos pensado que iba a iniciar más o menos por el 25, pero hoy con esta modificación se nos alarga, dijéramos, el periodo en la cual ya la primera ruta iniciará alimentando el sistema, o por lo menos las primeras pruebas que nos permitan identificar cómo va a ser todo el proceso de alimentación. ¿Cuándo inicia la 41B alimentando el sistema? Pero nosotros esperaríamos, Josué, ahí estamos viendo bueno, realmente la modificación que estamos viendo ahorita, en este caso estamos viendo nada más de la ruta microbuses la 19 y la 7A, que las 7A venían sobre la colonia Guadalupe, mantienen su recorrido para el servicio, en este caso a la San José, ¿verdad? Y el recorrido, dijéramos en amarillo, que es sobre la Roosevelt, siempre vendrán de la San José, la Roosevelt, hacia Aguacaliente, en este caso, y el retorno siempre será por el Boulevard del Ejército, llegarán a la segunda calle Oriente hacia, en este caso, dijéramos, la sexta calle Oriente, y de esta manera pues haríamos el recorrido que se había anunciado. Este es nada más de 2 rutas, pero la mayoría de rutas, que es otra diapositiva que está, es la que vendría precisamente por la avenida Cuba, que es la que está de negro, ¿verdad? Viene por la antigua calle de Tonacatepeque, la avenida Cuba, hacia el Boulevard del Ejército, hacia San Salvador, y en su retorno iría por el Boulevard del Ejército, al Redondel Diana, hacia la 10ª avenida o la Pablo Tesac, como es conocida, la Roosevelt de nuevo, y de ahí va a empalmar hacia la antigua calle de Tonacatepeque. Más o menos esa es la modificación, Josué, que hemos tenido, y con eso pretendemos no solo darle un poco de dinamismo al tema de el comercio, pasando por la avenida Cuba, sino también resolviendo, dijéramos, la diferencia que teníamos con en este caso, el reparto San José de la colonia Guadalupe, que en cierta medida, pues ellos tenían razón. Bueno, son, déjeme ver, la 41A, 41B, 41C, 41D, 41F, 49A, 49B, 19, 7, 7C y 7D, las cuales sufrirán modificaciones en su recorrido, ¿verdad? Es correcto. Ahora, en esta primera etapa, es que esto hay que entenderlo. No es que no vayan a circular ya por el Boulevard del Ejército. No, lo que se va a modificar es su recorrido para que lleguen al centro comercial, que todos conocen por ahí, que es muy famoso, y desde ahí, pero siempre van a llegar ahí, quiero decir, y desde ahí van a buscar rutas alternas para poder incorporarse al Boulevard del Ejército Nacional. Bueno, realmente por eso decíamos que todas las rutas mantienen su mismo origen, y el fin de ellos, la mayoría, es la 9ª calle, dijéramos en el caso de San Salvador, algunas que van al parque infantil y otras que van a Metrocentro, ¿verdad? Mantienen su destino por ahora mientras inicia el proceso de alimentación del nuevo sistema de transporte. Sí, bueno, ahí estamos viendo la otra. Bueno, realmente estamos viendo, es la misma, ¿verdad? Pero arriba están todas las rutas. Sí. Lo importante es identificar, en este caso, la calle antigua Tonacatepeque, que es la primera, hacia la 4ª, que es la avenida, como le llaman, la avenida Cuba, hacia el Boulevard del Ejército, que va a ser prácticamente la ida hacia San Salvador, y el retorno, que va a ser por, en este caso, el Boulevard del Ejército, excepto la 19 y la 7A, que será por Aguacaliente, para que ellos puedan realmente seguir manteniendo el recorrido que tenían desde la urbanización San José. ¿Se esperan más cambios, viceministro? Bueno, realmente no. Hoy por hoy, en el caso de Soyapango, son estos. Nosotros esperamos que a partir de esto podamos iniciar un proceso de ordenamiento de las rutas. No es fácil, Josué. Realmente hay una cantidad de factores que intervienen, no solo el tema de la inconformidad que se pueda presentar, sino también el tema mismo de los detractores del sistema, que aun cuando los ciudadanos lo califican como un buen sistema rápido,
seguro, algunos pretenden seguirlo, dijéramos, tratando de desprestigiar. Ahora mismo le decía yo que algunos personeros, como el señor Juan Pablo Álvarez, el señor Genaro Ramírez y otros, están de alguna forma cuestionando este recorrido, estos cambios, porque dicen, todos van enfocados a obligar a las personas a que tengan que utilizar el Citrans, en detrimento de las otras rutas que ya no van a tener ese recorrido que hacían por ahí, por la Avenida del Rosario. Bueno, realmente la práctica lo que demuestra es otra cosa. Estamos diciendo que todas mantienen su mismo origen y su mismo fin. Entonces, por lo tanto, no es cierto el argumento de ellos. Más bien de lo que se trata es de ir ordenando el transporte. A algunos no les gusta el orden porque viven del desorden y se favorecen del desorden, pero la decisión nuestra es ordenar en función del interés del usuario, que es al que todos nos debemos. En ese sentido, para nosotros nos tiene, dijéramos, sin cuidado una cantidad de aseveraciones. Quiero decir que los empresarios de Soyapango hasta este momento hemos tenido una buena relación, sí. Han, dijéramos, acatado las disposiciones del BMT y no han visto un empresario de Soyapango oponiéndose a lo que se está haciendo. Yo creo que esa es una muestra real de la realidad, de lo que ocurre, no de lo que algunas personas dicen, que al final, pues hablar y decir no es muy difícil. A ver, y en teoría, es que esto es una primera fase, hay que decirlo. Así es. En teoría, ruta tras ruta que va a ir alimentando el Citrans y que va a formar parte de el nuevo sistema, ya no van a llegar al centro de San Salvador en una etapa diferente a la que estamos, ¿verdad? Bueno, realmente lo que estamos haciendo tiene que ver con eso. O sea, la primera que no llegaría al centro sería la 41B y el 50% de la ruta, no toda la ruta, ¿verdad? Porque íbamos a iniciar con un grupo para ir, dijéramos, gradualmente implementando el sistema. Es importante esto porque al final de lo que se trata es de darle vida a un sistema de transporte masivo, el cual lo que pretende es evitar en cierta forma también los congestionamientos que se generan no solo en el Boulevard del Ejército, en San Juan Pablo, sino en todo el área metropolitana de San Salvador, y las soluciones en los diferentes países del mundo son la implementación de sistemas masivos, tanto como BRT, dijéramos metros, trenes, etcétera, que busquen tratar de permitirle al ciudadano utilizar un transporte en vez de utilizar su propio vehículo. Voy a hacer la primera pausa de la mañana, viceministro. Fíjese que hay muchas, por ejemplo, hay muchas preguntas, como por ejemplo, ¿el transporte colectivo es el que genera el congestionamiento en horas pico en el Boulevard del Ejército Nacional? Es lo que se pregunta la gente, porque ahí se hacen unos descomunales congestionamientos, ¿verdad? Entonces, si usted saca toda esa ruta de ahí, dice, la gente a lo mejor puede entender, vea, ojalá que esto ayude a descongestionar. Hay quienes consideran que tal vez no. Y por el otro lado, si la gente, si los recorridos porque como muchas colonias populosas en Soyapango, ¿verdad? Y en el oriente de la ciudad, van a abordar las rutas alimentadoras para que los lleven hacia el Citrans. Y desde el Citrans, pues, hacia San Salvador. El tema de la tarifa, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice, bueno, hoy nos va a salir más cara la medicina que la enfermedad, porque tal vez, viceministro, entendiendo bajo el esquema que ustedes tienen, cómo es que va a funcionar. Y si la gente pues, se va a ver afectada en su bolsillo. Y digo, fíjese, voy a decirlo claramente, yo creo que la gente, y esto es un poquito lo que ha pasado, creo yo, con el nuevo sistema. La gente, cuando tiene un mejor servicio, mejor de calidad, se le respetan sus derechos como usuario, tiene un trato bastante aceptable, pues viajan de una manera muy cómoda. En este momento, en horas pico, pues no se vea, porque sí se ven las unidades del Citrans bastante cargadas. La gente paga, ¿verdad? Pero el problema es que todas esas rutas de buses de la zona oriental, no todas son rutas, no todos son buses nuevos, ¿verdad? Algunos son buses bastante
viejitos, entonces, pero la gente va a ser obligada a abordar esas rutas desde sus colonias para que vayan al Citram. ¿Y cuánto va a costar eso? Y si eso no va a significar un bolsillo a la economía de los capitalinos en un primer momento. Le dejo establecidas dos cosas para que cuando regresamos de la pausa. Y bueno, también agregar un poquito todas estas diferencias que ha generado y que ahora también han salido en el tema de la ejecución, de cómo nace el Citrans y por supuesto hay un periódico digital, El Faro, que titula uno de los informes que han hecho ellos, lo titulan como los sobornos del Citrans, ¿verdad? Porque como esta empresa que es una empresa offshore, una empresa fuera de costa, le inyectó dinero, pero a cambio de inyectarle ese dinero para la compra de los autobuses, pues se pidió algo a cambio. Y a eso se suma, viceministro, una serie de cosas que han venido diciendo los empresarios que no se verificaron, como la experiencia de la empresa, por ejemplo, y una serie de elementos que usted ha dicho en algún momento, yo no tengo por qué meterme a saber cómo es que conforman los empresarios sus empresas, no nos compete. Pero a los transportistas que están inconformes dicen que sí debió el viceministerio, el gobierno como tal, meterse a esto y a verificar bien. ¿Por qué dicen? Porque bueno, se le construyó una obra, un carril exclusivo, que fue dinero que puso el Estado, pues. Ahí es donde dicen, tiene que entrar el Estado a verificar bien, y una serie de cosas que han derivado en la Sala de lo Constitucional. Porque ahí está una demanda para tratar de corregir algunas cosas que a juicio de los empresarios que están inconformes debieron haberse hecho de origen. Lo hablamos también cuando regresamos de la pausa. Y me queda bien el viceministro, de tantas cosas que me va a preguntar. Suena tan... Pausa comercial, estamos recibiendo los comentarios en el Twitter, por favor, y más adelante el segmento de opinión ciudadana. Recuerden que estamos en 4 canales a nivel nacional: Tigo Digital 23, Tigo Básico 95, Claro TV 74 y Claro TV 24. Pausa, regresamos. Bien, vamos a ir por partes, viceministro. ¿Usted cree que la gran mayoría de los problemas de tráfico que hay en el Boulevard del Ejército, el oriente de la ciudad, son por los autobuses del sistema público de pasajeros, del sistema ordinario? Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante en esto, dijéramos, como tratar de contextualizar el tema del congestionamiento, que es un tema muy complejo, sí, ¿verdad? Que ciertamente tiene que ver el transporte colectivo en eso por la forma como se conduce. Es por eso, porque la mayoría de motoristas del transporte colectivo lo hace de una manera no solo irrespetuosa con la ley y los reglamentos, sino con las personas, sí, mismas. ¿Y hay sobreoferta, viceministro? Bueno, hay una sobreoferta terrible, o sea, San Salvador, que tiene casi 4.200 concesiones, dijéramos, tiene mucho menos la capital de Guatemala, que es mucho más grande que la capital de El Salvador, o Managua, que es mucho más grande que la capital de El Salvador, tienen mucho menos unidades, o sea, Managua andará alrededor de 2.000 unidades, Guatemala anda alrededor de unas 3.000 y algo, y El Salvador tiene 4.200, siendo mucho más pequeño. Pero tiene que ver con una sobreoferta del transporte colectivo. Pero yo quiero referirme al tema de los congestionamientos porque ciertamente el transporte colectivo tiene que ver, pero yo quiero decirte, Josué, el tema está más vinculado al hecho del parque vehicular y al crecimiento que tiene nuestro parque vehicular. Nuestro parque vehicular, yo he repetido en varias ocasiones que el próximo año, en enero o febrero, estaremos llegando a 1 millón de vehículos en nuestro país. O sea, se ha prácticamente duplicado, más de duplicado el parque vehicular, y es obvio pensar que nuestras carreteras son las mismas, o sea, no han crecido.
O sea, la vialidad nuestra sigue siendo la misma y te puedes dar cuenta las diferentes calles que se han ido se han construido carreteras que se han construido como la Monseñor Romero, que es reciente, dijéramos, pero que hoy se mantiene llena. Antes de esa se había construido la de Quesaltepeque a la Integración y a la Constitución y ya está llena, o sea, está totalmente, y cualquier carretera que construyan se va a llenar, o sea, un paso a desnivel se va a llenar, que son parte de las soluciones que se están presentando. Pero ¿por qué? Porque hay una incorporación, dijéramos, prácticamente un poco desmedida de vehículos al parque vehicular. Ingresan casi al año entre 41.000, 42.000 vehículos a nuestro parque vehicular, crece, dijéramos, y esto ha generado, con los precios del combustible que están, dijéramos, relativamente bajos con respecto a otros años. Entonces, todo el mundo saca su vehículo y de repente nos encontramos que en una carretera no se puede pasar, en una calle. El director de transporte, con quienes conversamos aquí mismo, nos decía que ya está llegando casi el parque vehicular a 1 millón de automóviles. Es correcto, a eso estamos haciendo. Entonces, y si usted está diciendo que estamos a un ritmo de 40.000... 41.000 vehículos por año. Por año, entonces quiere decir que algo hay que hacer, viceministro, porque no, o sea, tenemos la capacidad como país en la infraestructura vial para poder absorber esa cantidad de vehículos que están ingresando al parque vehicular. Bueno, precisamente lo que estamos haciendo es eso, o sea, cuando nosotros diseñamos un transporte masivo, Josué, para que la gente deje de usar su vehículo. Es para darle respuesta al tema, que es lo que hacen en la mayoría de capitales del mundo, o sea, crean un buen sistema de transporte para que los usuarios lo puedan utilizar con confianza y dejen sus vehículos en su casa. Si hay capitales del mundo y otros países donde los ejecutivos utilizan el metro, utilizan el BRT, utilizan el tren, porque esa es una manera de cómo podemos incluso vivir de forma diferente. Claro, ¿qué es lo que ocurre en El Salvador? Que el transporte colectivo, hasta dijéramos en sentido general, ha sido muy inseguro, muy deficiente, muy desordenado, ¿verdad? Todo este aspecto hace que el ciudadano no quiera utilizar el transporte colectivo. Entonces lo que estamos creando, el gobierno lo que ha hecho es crear una alternativa, una modificación, un cambio en el transporte colectivo, con un transporte colectivo ordenado, seguro, rápido, cómodo. Entonces, claro, este es un proceso que lo comenzamos en el 2010, pero que sigue todavía avanzando, seguirá avanzando por varios años hasta poder ordenar, dijéramos, nuestra capital y poder incentivar la utilización de un transporte colectivo a partir de que sea seguro, que el ciudadano lo quiera y lo quiera utilizar. Hablemos un poco sobre la sobreoferta. Está claro que hay una sobreoferta de transporte público de pasajeros. Se ve inclusive en las calles en horas que son menos... Son trenes de buses, ¿verdad? Sí, claro, pero lleva 1 o 2 pasajeros. Es correcto, sí. Algunos otros buses no llevan ni un tan solo pasajero y ahí van, uno tras del otro. Entonces, esta sobreoferta con las modificaciones que se van a hacer y la alimentación de varias rutas, por ejemplo, en el oriente de la ciudad de San Salvador, que van a alimentar según el plan que ustedes tienen, el CITRAMS, ¿va a bajar? Bueno, tendrá que reducirse porque no es posible que se pueda, dijéramos, mantener el número de unidades que hoy se tiene, como lo dices, con una sobreoferta que en años anteriores se dedicaron a dar concesiones, a dar permisos, pero nunca planificaron el transporte, que es los problemas que hoy a nosotros nos ha tocado que resolver, los problemas que generaron antes. Ahora, tendrán en el nuevo sistema de transporte que reducir el número de unidades que circulen y eso tendrá que ser parte de la organización de cada una de las empresas de transporte, de cada una de las rutas, para que todos puedan realmente poder salir beneficiados en esta transformación del transporte. ¿Cuántos buses hay de todas estas rutas en el oriente de la ciudad? Bueno, en el caso de Soyapango, San Martín, son 1.200 unidades las que tenemos, ¿verdad? Es una área que pueden ser atendidos perfectamente
con 650, 700 lo van a unidades. el plan sería reducirlo a la mitad. O sea, nosotros no lo vamos a reducir, tendrá que ser una organización de los propios empresarios porque no va a ser rentable el tener una cantidad de unidades, dijéramos, circulando cuando lo que requieren es mucho menos que ellos. Entonces, ellos tendrán que ir comprendiendo que la asociatividad, que la organización de las empresas de transporte tendrá que darles mayor, dijéramos, eficiencia, ¿verdad? Y por lo tanto, pues mayor rentabilidad a partir de utilización muy bien de los recursos que tienen, ¿verdad? ¿Ya han platicado de eso con los empresarios? Bueno, sí lo hemos conversado, se les ha explicado, ¿verdad? Se les ha dicho que nosotros no vamos a excluir a nadie, sino que tendrán que ser ellos los que se organicen para poder ser, dijéramos, rentable y mantenerse en la industria del transporte. Vamos a ver, tarifa. El cobro por abordar por abordar el Citrans es de 33 centavos, ¿verdad? Así es, sí. ¿Cuánto va a pagar la persona que se suba desde su colonia hacia la terminal de integración? Bueno, lo que paga ahorita, o sea, no va a tener ningún incremento, que son, si es un bus, 20 centavos, y si es un microbús, 25 centavos. Es lo que hoy hacen, ¿verdad? Antes del Citran, así se hacía. Los que van al Salvador del Mundo saben que tienen que pagar, dijéramos, 2 tarifas. Solo hay 2 rutas que van al Salvador del Mundo. Una que viene precisamente, que es la 7A, si no me equivoco, de la colonia Guadalupe, en este caso de Soyapango. Y hay una ruta que es la ruta, la que viene de los Conacastes, que es la 7D, que también va al Salvador del Mundo. Pero el resto, ¿verdad?, de unidades llega a la Novena, al Parque Infantil, al Metrocentro, y tienen que tomar, dijéramos, 2 unidades de transporte para ir hasta el Salvador del Mundo, o en el caso de la Novena, para ir hasta Metrocentro tienen que también tomar otro transporte. Entonces, de hecho, la mayoría de personas que no van al centro de San Salvador específicamente, tenían que tomar 2 buses tal como lo hacen ahora. Pero bueno, si toma 2 buses del ordinario, a 20 centavos le cuesta 40. Si va hasta el Salvador del Mundo, y si son 2 microbuses son 50. Son 50. Así es. Aún así, el abordar la ruta alimentadora y llegar a la terminal de integración para desde ahí abordar el servicio de Cistram le sale más caro. Bueno, 3 centavos más, dijéramos, ¿verdad? Pero bien lo decías, o sea, el ciudadano con un sistema de transporte mucho más rápido, mucho más seguro, está dispuesto a cancelar más. Y yo te quiero poner un ejemplo. Nosotros hemos implementado lo que llaman los servicios urbanos exclusivos, que son nuevas unidades con aire acondicionado, con cámara de seguridad, con rampa para las personas con discapacidad. Ellos cancelan 35 centavos, ¿verdad? Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Mucho más que el Citran. Pero los ciudadanos lo utilizan. ¿Por qué? Porque les parece que es una opción que tienen, ¿verdad?, dentro de una ruta, porque tienen siempre los 2 servicios. Creo yo que es de justicia. Si un empresario invierte en renovar una flota moderna, cómoda, como dice usted, con otras condiciones, bueno, creo que es de justicia que también se le dé esta posibilidad, porque está dentro del reglamento, ¿verdad? Así es, una cuestión de la ley. Sí, entonces, hemos visto ruta, por ejemplo, la 23, la 52, hemos visto también la ruta 29. Hoy la 8, la 2, las 10. Que se están integrando para poder cambiarle la flota de esos autobuses, y ustedes le están dando la posibilidad. Parece ser que la gente lo ha aceptado de buena manera, ¿verdad? Claro, ¿por qué? Porque tiene, lo que le damos son 2 opciones, o sea, lo que dice, o por lo menos lo que hemos normado es que en una ruta el 35% puede ser reconvertida en un servicio exclusivo urbano para que el ciudadano tenga ambas, dijéramos, alternativas. Sí. Bueno, cerremos esta partecita solamente porque se me quedaba en mis apuntes el tema de los vendedores. Los vendedores, por ejemplo, informales no pueden entrar a la Citrams a vender, ¿verdad? No se puede realmente. Mucho menos que quieran entrar a la terminal de integración. Tampoco se puede, pero tendrán. Pero ellos estaban reclamando, decían que, por lo menos en los buses del transporte ordinario, pues sí, de alguna manera sí estaban teniendo algunos ingresos vendiendo. Y ahí es donde criticaban el recorrido que se había intervenido. Bueno, realmente la mayoría de ellos puede seguir utilizando los servicios del transporte ordinario. Ahí no hay ninguna restricción. O sea, no ha habido ninguna disposición que diga, mire, en lo que ellos hacían su actividad no lo hagan, no, ¿verdad? Incluso los lugares por donde transitan son los mismos que transitaban. Hasta este día no hemos escuchado ninguna propuesta de parte de ellos
incluso le pedimos a la alcaldía que les contactara y tampoco no logramos eso, o sea, es que al final no entendimos, fue una actividad esporádica porque ya no volvimos a saber nada de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo van a saber si los cachimbearon ahí en el Boulevard del Ejército y a otros los amparon presos? Y bueno, los han dejado en libertad y van a seguir el proceso de libertad porque sí les dieron garrote, viceministro. Bueno, realmente yo quiero decir, o sea, las acciones siempre generan reacciones, sí, ¿verdad? Y por supuesto, si hay una violentación, se violenta, dijéramos, a la autoridad, por supuesto la autoridad tendrá que hacer, dijéramos, caso o tendrá que cumplir los requerimientos y los procedimientos que la ley establece. Sin embargo, el motivo por el cual ellos hicieron eso, que es lo que hay que verificar, hasta este momento no lo sabemos, ¿verdad? Hasta ahorita oficialmente no nos han dicho, mire, es porque estábamos inconformes, no, o sea, no tenemos conocimiento, y les hemos hecho llamado público, no ahora, sino desde el primer día, y le pedimos a la alcaldía que contactara, hemos hablado con algunos de ellos, y algunos de ellos han dicho de que ellos no se sienten afectados, sí, ¿verdad? Incluso hoy que hemos andado en pintando o señalizando la Cuarta Avenida, la Avenida Cuba, hemos hablado con ellos, y ellos dicen, no, nosotros no tenemos problemas, bueno, seguimos realizando. Pero el señor Pereira, que era uno de los que encabezaba esta manifestación, Rodolfo Pereira creo que es su nombre, es un líder de vendedores informales que estaba ahí y que ellos aducen que sí se van a ver afectados muchísimos vendedores porque se intervino la Avenida del Rosario. Bueno, realmente en la Avenida del Rosario vendedores realmente eran muy pocos los que estaban. La mayoría están cuando llega al Boulevard del Ejército. Y ahí siguen estando, ahí van a seguir estando y van a seguir realizando su actividad comercial. Muy bien. Bueno, pasemos a otros asuntos, viceministro. Fíjese usted, le decía yo que Juan Pablo Álvarez es una de las personas, junto con el señor Genaro Ramírez, quienes la semana pasada interpusieron una denuncia, creo que es un aviso ante la Fiscalía General de la República para que se investiguen algunas irregularidades en el tema de el contrato de adjudicación del nuevo sistema de transporte del área metropolitana de San Salvador. Bueno, tiene que ver con el tema de una publicación que también saca El Faro. El Faro es el único medio de comunicación que es parte de la Asociación de Periodistas Independientes que ha tenido acceso a los papeles de Panamá y que lo van sacando, dicen ellos, que de acuerdo a los hallazgos que en él van encontrando. Entonces dice, fíjese, los sobornos del Citrams. La empresa argentina Unetel S.A. pactó la entrega de $540,000 a directivos de Cipago a cambio de adjudicar a su vez El Salvador el contrato de cobro del pasaje electrónico del Citrams. Uno de ellos confirma el pago y defiende que fue una consultoría. Entre 2011 y 2013, Subes El Salvador recibió más de $13 millones en préstamos de Subes Panamá, cuyos directivos están relacionados con Alba Petróleo, dice. Y dice, a finales de mayo de 2012, 3 transportistas salvadoreños se reunieron en el Hotel Intercontinental de San Salvador con un delegado de la empresa argentina Unetel S.A. Los 3 empresarios estaban a cargo de la licitación privada del sistema de cobro del Citram, el proyecto estrella del gobierno que es El Salvador para transformar una vez por todas, después de décadas, la crisis constante de servicio de baja calidad, el transporte público de la capital. ¿Qué deja entrever en este tema este periódico digital? Deja entrever que sí se dio el dinero para la compra de los autobuses, pero a cambio de eso, pues, les dijeron, entréguenos a nosotros el tema del cobro electrónico. Una cosa, pues, que para algunos es bastante delicada y que es objeto que para que de oficio la Fiscalía General de la República investigue todos estos hallazgos que se emanan de esta publicación periodística, viceministro. Bueno, mira, yo generalmente no, hay cosas que no leo, ¿verdad? ¿Usted no lee El Faro? Yo no leo el Diario de Hoy, la prensa gráfica, no voy a perder, dijéramos, mi tiempo en eso, mucho menos. Pero como me mencionaron, me dediqué a leerlo. No le creo que no lea el Diario de Hoy. No lo leo. No. ¿En serio? Sí. ¿Y no se lo pasan sus colaboradores? Hay una síntesis que pasan, pero yo el periódico realmente no lo leo. Pero bueno, ni El Faro. Aparte de eso, lo leí porque me mencionaban. Y ciertamente al final yo concluí
una de tres cosas. O este muchacho lo ha hecho con dolo, con picardía, lo ha hecho por ignorancia o ha sido incapaz de poder leer esos documentos, y te quiero explicar por qué, y yo espero que esté escuchando. En primer lugar, yo quiero decirte que el Citran, que él relaciona en una reunión de mayo del 2011, el préstamo para poder construir el Citran fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 10 de enero del año del 2012 y fue ratificado por la Asamblea el 27 de enero del año del 2012. Y el BID lo declaró elegible para que pudiera hacer desembolso hasta el 19 de octubre del 2012. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que cuando esta reunión que él menciona que se dio, el Citran no existía. O sea, ni se había construido, ni todavía había ningún préstamo, ni había certeza de que se iba a construir porque el BID todavía no había otorgado los fondos, sino que era un proyecto que venía de 1994 en una cantidad de estudios y que nosotros lo que hicimos es complementar esos estudios de, dijéramos, de ingeniería básica y someter al BID, dijéramos, el financiamiento que, tal como te digo, fue, y el convenio es el convenio de préstamo 2572 pleca 0C-ES, ¿verdad? Para que puedan ver la referencia. Fue aprobado en el 10 de enero del 2012 por la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿qué significa? Que no había Citran. Entonces, ¿dónde está la malicia, la ignorancia o la incapacidad de este periodista? En primer lugar, a esa reunión, porque a partir de eso yo he empezado a averiguar qué es lo que ha pasado. Y Solo déjenme precisar una fecha, porque yo tengo aquí en mis apuntes que en el 2010 el gobierno inició la construcción de la infraestructura del Citrans, andenes, terminales y carriles exclusivos para la circulación de buses articulados. Ese mismo año convocó a los empresarios del transporte público a una mesa nacional para determinar la forma en que estos participarían en el proyecto. No sé qué noticia estás leyendo, pero lo que yo te estoy diciendo es, no es una noticia, no que te estoy dando una referencia de un convenio de préstamo que es el 2572 pleca OC-El Salvador. 2010, 2011 no había... No, si el Citran se aprobó el préstamo hasta el 2012 y fue ya para hacer desembolso octubre del 2012, o sea, no había Citran. Ahora, ¿por qué es importante un poco contextualizar a lo que se refiere, dijéramos, el periodista este? Ciertamente lo que se dio antes del Citran fue la constitución de Cipago y la contratación de Cipago, a su vez, para que le cobrara la tarifa, no para el Citran. O sea, no existe ningún documento donde diga de que se contrató a su vez para que cobrara la tarifa del Citran, que es lo que él está aseverando acá. Esa es una mentira. No existe ningún documento. ¿Qué es lo que sí existe? Un contrato de la empresa Cipago que contrata a su vez para que le recaude la tarifa en el área metropolitana de San Salvador, y por eso se inició en Santa Tecla. Claro, entonces viene él y hace una cantidad de cuentas que dice que el Citran mueve, yo no sé dónde sacó esa información, porque dice que mueve 1.2 millones de personas pagan al menos una vez al mes un trayecto que cuesta 33 centavos. O sea, no entiendo yo a qué se refiere, porque el Citran, en todos los estudios que le podemos dar copia, moverá cuando esté complementado, dijéramos en el área metropolitana, 430,000 personas. ¿Cuántos mueve en este momento? Mueve 33,000 personas. Es lo que mueve. Diarias, okay. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa? De que no es cierto que va a mover. Claro, hace una cantidad de cuentas, pone datos que no son, dice que Subes cobra el 10 puntos, yo leí el contrato. Sí, porque bueno, se hacen cuentas alegres, porque dice ahí mismo que en un año Cipago se quedará con 5 millones de dólares al año y Subes con $500,000. No, es que hace una cantidad de aseveraciones, pero que la información carece de objetividad
de veracidad, y por eso digo, no sé por qué lo ha hecho, si lo ha hecho por malicia, por picardía, por ignorancia, o simple y sencillamente ha sido incapaz de poder interpretar los documentos que están allí. Sin embargo, yo te quiero decir que el contrato, yo me detuve a leer el contrato entre Cipago y SUBE, ¿va? Y ciertamente decía inicialmente que iba a cobrar el 10.5, pero al final hay una modificación que cobran el 8.5, o sea, hay una cantidad de información y no es para el Citran, o sea, yo leí todo el documento y no aparece el nombre del Citran. Es para el transporte colectivo del área metropolitana de San Salvador y es un contrato por 3.500 unidades que los empresarios han contratado a esta empresa SUBE para que les dé el servicio. Claro, él nos acusa de que dice que nosotros fuimos incapaces de poder verificar. O sea, no verificar, sino ver que podía haber corrupción. O sea, realmente es una cosa, es como que dijéramos, si los periodistas iban a ser capaces de ver que también los dueños, o por lo menos lo que ha salido en este mismo medio, que los dueños del diario de hoy, la prensa gráfica, van a tener empresas offshore en Panamá, que no lo han explicado, ¿verdad? O incluso apareció una noticia que uno de los dueños del Faro también tiene empresas offshore. Yo no sé si él ya verificó, investigó o han publicado algo al respecto, no sé. Pero uno no puede ser adivino para saber qué está ocurriendo fuera de la esfera que la ley le establece. Bueno, se habla de una licitación amañada, un partido amañado. Una licitación es una competencia y en toda competencia el árbitro juega un rol fundamental. Se supone quien de manera imparcial hace que se respeten las reglas. En el caso de la licitación privada por el cobro del Citran, quien puso las reglas y que tenía que designar la mejor oferta técnica y económica era Cipago. El árbitro era Cipago y los directivos de Cipago no solo habían acordado cobrar a cambio de favorecer a uno de los competidores y recibieron dinero antes de adjudicar el contrato. Y vuelvo, insisto, aquí se hacen algunos cuestionamientos a la empresa Cipago de darle una buena parte, una buena tajada del pastel a cambio de dinero a esta empresa. Realmente hay cosas que yo no puedo, y yo te quiero decir, es importante también aclarar eso. Yo un poco empecé a averiguar dónde aparecía la empresa Unitel. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el sistema de recaudo electrónico tiene varios componentes. Uno de los componentes es, dijéramos, los validadores, las tarjetas y un sistema de comunicación. Se suponía de que una de las posibilidades de contratar, según lo que ellos me han explicado, yo he leído, era que podían contratar a la empresa Unitel para que les diera el sistema de comunicación de la red. Pero al final decidieron contratar a Tigo, me parece, porque Unitel es de Argentina y Tigo es de El Salvador, entonces era más fácil contratarlo. No es el sistema de recaudo, o sea, Unitel no genera o no hace sistema de recaudo. Entonces, hay una cantidad de información, eso que habla de la licitación, o sea, las licitaciones están normadas por la ley LACAP. Una empresa privada generalmente lo que hace son contrataciones. Claro, en este caso, Cipago, que es una empresa privada, contrató a SUBE. Ellos hicieron un proceso para verificar qué empresas tenían mayor capacidad. Entiendo yo que según lo que me han explicado, y ellos invitaron, pero ellos realmente las licitaciones es sobre la base de la ley LACAP, es sobre servicios y sobre todos los aspectos, obras, etcétera, que establece la misma ley. En este caso no era una licitación, sino tuviera que haberse regido por la ley LACAP, pero los privados no están regidos por la ley LACAP. Simplemente un privado, TVO, quiere contratar a José Natán Baqui, lo llama y lo contrata. Quiere contratar a una empresa para que le dé un servicio de cámaras, lo llama y lo contrata. O sea, eso es lo que hace la empresa privada. Eso es lo que hicieron estos privados. Claro, ellos trataron de hacer una comparación de precios para ver quién le prestaba el mejor servicio. Pero el viceministerio no puede y no tiene facultades para poder normar, para poder controlar las contrataciones entre privados. O sea, eso nosotros legalmente no estamos facultados para hacerlo, ¿verdad? Solo una cosita más, para ir, porque todavía tenemos un par de cosas que tienen que ver con el tema de la ampliación del nuevo sistema.
Fíjese, la Dirección General de Política y Planificación del BNMT analizó la documentación, pero no objetó que la empresa ganadora tuviera apenas 2 meses de existencia y respaldó el proceso de selección desarrollado por Cipago el 20 de noviembre de 2011. El viceministro a cargo del ramo, el diputado femelinista Nelson García, resolvió el BMT acuerdo otorgar visto bueno a la empresa SUBE, empresa presentada por la sociedad Cipago para que pueda iniciar operaciones tendientes a desarrollar y ejecutar el sistema de recaudo de las tarifas de transporte colectivo de pasajeros. Faro pidió una entrevista al viceministro García, pero al cierre de esta nota no había respondido la solicitud. El contrato finalmente no se ejecutó con las especificaciones corregidas en el documento, pese a que establece que el cobro del pasaje del Citran participarían como subcontratistas Siemens IT, Microelectrónica y la argentina Unetel. Sin informar al BMT y sin modificar el contrato SUBE de El Salvador, excluyó tiempo después a Unetel. Bueno, realmente nosotros, como te digo, hacemos lo que la ley nos dice. O sea, las facultades que tenemos son las que expresamente la ley nos da. O sea, no podemos ir más allá. No podemos, dijéramos, auditar a una empresa privada. Y te quiero decir, no solo a ellos. O sea, ¿cuántas empresas de transporte hay en el país? O sea, en el país hay el 40% son empresas de transporte. Hasta este día, por supuesto, se ha hablado de la Unión de Empresas Citran, pero así como hay desde la Unión hasta Huachapán, empresas de transporte en las cuales nosotros ni verificamos a qué motoristas contratan. Lo único que vemos es que cumpla con los requerimientos legales. Si es que van a comprar unidades, ¿a quién se las van a comprar? Tampoco no podemos verificar. ¿Quiénes son los accionistas? Tampoco no podemos verificar. Nosotros, como ente rector del transporte, tratamos de ser garantes de que se cumpla la ley y el reglamento. Eso es lo que vamos a hacer, vamos a seguir haciendo. Y por supuesto, quiero, dijéramos, decir en este caso que deben de ser muy cuidadosos para poder escribir este tipo de cosas, porque tratan de vincular al Citran cuando el Citran no tiene absolutamente nada que ver con un contrato entre, en este caso, la empresa Cipago y SUBE por la recaudación de la tarifa del área metropolitana de San Salvador. La manera en que se hizo eso no es de competencia de verificación ni de la lupa del viceministerio. Bueno, realmente te voy a decir, ¿qué es lo que está en juego aquí? Lo que está en juego aquí es cómo se cobra la tarifa. La tarifa, según la ley, es una contraprestación que recibe el empresario de transporte por un servicio que presta, porque el Estado le da una concesión para que pueda explotar una línea de transporte a través de un bus y le dice, mire, a cuenta y riesgo, usted invierta en el bus y usted se va a recompensar con una tarifa que el Estado le va a definir. Ahora, si usted lleva a la gente y la lleva de gratis en el bus, ese ya no es mi problema, porque al final usted va a invertir. Ahora, lo que yo le digo es que usted va a cobrar 25 centavos, pero si usted quiere cobrar 10, cobre 10, lo que no puede es cobrar más de 25. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros le decimos, usted va a cobrar la tarifa. Antes de esto, la tarifa se cobraba a través de un cobrador y se le daba un ticket a las personas. Hoy le dijimos, no, mire, su tarifa ya no la va a cobrar así, por cuestiones de seguridad, por cuestiones de eficiencia empresarial, cóbrela electrónicamente. O sea, ¿a quién va a contratar? Ese es su problema. Yo no le voy a decir porque yo no le voy a pagar. Entonces vino él y dijo, mira, está bien, lo voy a cambiar y yo voy a contratar una empresa para que me cobre mi tarifa. ¿La tarifa de qué viene? ¿Es del Estado? No, no es del gobierno, no es del Estado. ¿De quién es? Es del empresario, es su contraprestación. Y él al final decidió contratar una empresa para que le recauden su tarifa y después le den su dinero. O sea, eso, dijéramos, ¿cuál es la intervención del Estado? Primero, o del gobierno, primero es garantizar que no se cobre más de lo que está establecido, que la tarifa no se altere, ¿verdad? No se cobre más de lo definido. Si quieren llevar de gratis a los ciudadanos, pues nosotros... ¿Hasta ahí llegan las competencias del BMT? Hasta ahí, en este caso, de la parte de contratar a un operador tecnológico, le dijimos, mire, usted contrate quien quiera. Lo único que se ha hecho un estudio, que lo ha hecho FOSET, donde establece los requerimientos técnicos de la empresa que quiera realizar el recaudo. Y lo que nosotros verificamos es si realmente cumple con los requerimientos técnicos. Y lo que hicimos es que nos dijeron, mire, nos solicitó Cipago para verificar si esa empresa cumplía con los requerimientos técnicos. Repito de nuevo, requerimientos técnicos.
y los requerimientos técnicos estaban definidos por el tipo de tarjeta, por el tipo de validador, por el tipo de comunicación, etc. Y eso es lo que verificamos. Y eso, por supuesto, lo cumplían. Entonces, nosotros ahí nos dijeron, mire, que debe tener 10 años de experiencia. Ahí en ningún lugar decía. Porque este muchacho dice, mire, es que debían de verificar la experiencia. Él puede pensar lo que quiera, pero nosotros tenemos que cumplir con lo que realmente está instituido, está establecido, está normado. No podemos ir más allá. Vamos a la pausa. Evalúan estudio de BITSO del Banco Interamericano de Desarrollo sobre segunda etapa del CITRAN. Y también hablemos un poco del tema de cómo va la deuda del Estado con los transportistas por el tema de la compensación. Correcto, ¿verdad? Y usted ha insistido en que no debe de ser por bus o por microbús, debe ser por pasajero. Es correcto. ¿Por qué dice usted eso garantiza mejor la utilización de este recurso que es de todos los salvadoreños? Así es. Pausa comercial, regresamos. Tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Bueno, un par de cosas. Otra de las quejas de los transportistas, viceministro, es la deuda que tiene el Estado con ellos por el tema de la compensación. ¿De cuánto es al momento y por qué ha habido tanto retraso? Bueno, en primer lugar, no ha habido retraso, Josué. Yo quiero decirte que el 2016, el 2015, el gobierno, el Estado, no debe absolutamente, dijéramos, en concepto de compensación a los empresarios de transporte, por una sencilla razón. El subsidio que se paga es la recaudación que hace de la contribución del transporte, que es una contribución especial que se llama el Cotrans, que son 10 centavos. Bien, sí. Que se dijéramos, suman al precio del galón de la gasolina y el diésel. Entonces, ¿qué ha ocurrido el 2015 y el 2016? Que los ciudadanos echan bastante gasolina y bastante diésel, y por lo tanto la recaudación es mucho, o sea, es superior a la planilla presentada por los empresarios. Entonces, ¿qué ocurrió el 2014, el 2013 y una parte del 2012, que los empresarios presentaban planilla? Te voy a poner un ejemplo, por 3.3 millones de compensación al mes, pero recaudábamos 3.1. Por supuesto, el Ministerio de Hacienda trasladaba 3.1 millón y los $200,000 se iban quedando rezagados para algún grupo de empresarios que no se le logró pagar. Pero eso ocurrió, dijéramos, el 2013, el 2014, y hubo un mes del 2012, que fue diciembre, que no se terminó de cancelar porque hubo una modificación de la Asamblea el 2012 sobre el subsidio. La Asamblea había aprobado como presupuesto $200 y $400 en el 2012, pero más o menos ahí por el mes de marzo, abril hizo una modificación, lo subió a 775 y a 350, pero no subió el presupuesto, de tal manera que con el mismo presupuesto que habían aprobado para el 2012, ajustó más o menos hasta por el mes de junio. Y de ahí para allá ya no hubo dinero para pagar subsidios porque la Asamblea aumentó los montos, pero no aumentó el dinero. Entonces, claro, lo que ocurrió es que hubo un gran esfuerzo de parte del gobierno y se hizo una modificación al presupuesto, se presentó una pieza de correspondencia a la Asamblea, se aprobaron 19 millones para poder cancelar esa deuda y esa pieza se presentó en diciembre del 2012. Pero la Asamblea no lo aprobó en diciembre ni en enero, sino que la aprobaste en febrero. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en enero se acumuló un mes más, que fue diciembre,
que no estaba considerado en la iniciativa de ley de los 19 millones. Entonces, por lo tanto, fue un mes que quedó sin cancelar. Ese mes, más los meses de, dijéramos, los residuos del 2013 y 2014, acumulan más o menos 7.8 millones de dólares. Esa es la deuda, no del 2015 ni 2016, porque no se debe, sino del 2013, 2014 y una parte de diciembre del 2012, que son 7.6. Pero que no se les ha pagado. Que no se les ha cancelado, hemos hecho las gestiones ante Hacienda, la situación no ha sido fácil, pero dijéramos no existe una situación de estos meses y de este año o el año pasado de insolvencia. Lo primero es saber si esta deuda se les va a pagar, ¿verdad? Porque esta es una inquietud, un dinero que obviamente por ley se le debe entregar a los transportistas, porque es un decreto de ley, ¿verdad? Entonces, a pesar de lo que usted dice, que dificultades económicas en la caja del gobierno, pues debe de pagársele, ¿verdad? Bueno, por supuesto, Josué, es una deuda del Estado hacia los empresarios, debe de cancelarse. Nosotros como viceministerio y Ministerio de Obras Públicas, lo que hacemos son las gestiones ante el Ministerio de Hacienda para que pueda aprovisionar los fondos y poder cancelarlo. Eso es nuestro trabajo. Yo quiero decirte, el viceministerio no maneja ni, dijéramos, tiene en su poder ningún centavo del subsidio. O sea, nosotros no pagamos subsidio. Hay gente que se cree, porque aquí apareció un empresario diciendo que nosotros no pagamos subsidio. Nosotros lo único que hacemos es que recogemos la solicitud de pago de los empresarios, la procesamos y la mandamos a la unidad financiera institucional del Ministerio de Obra Pública. El Ministerio de Hacienda transfiere los fondos y la unidad de financiera institucional cancela. O sea, nosotros lo único que hacemos es que pasamos los papeles de los que están completos y los que no, por supuesto, tienen prevenciones y no utilizamos ni manejamos ningún centavo. Ninguna cantidad de dinero, obviamente, tiene que ser así, ¿verdad? O sea, así es, realmente, sí. A ver, segmento de opinión ciudadana, 22-630023 y 22-649179, para que usted a partir de este momento pueda formar parte activa de la entrevista Hablemos Claro y, por supuesto, recuerde que somos el único espacio de opinión de esta naturaleza por la mañana que le permitimos a usted poder interactuar con nuestros invitados. 22-630023 y 22-649179. Todavía hay posibilidades de recibir también comentarios en las redes sociales. Estamos aquí en @elinformantex, varios comentarios también que los vamos a recibir. Bueno, en cuanto a la evaluación del estudio del Banco Interamericano de Desarrollo sobre segunda etapa de CITRAMS, que ya parece ser está aterrizado, viceministro, y que pudiese ser la nueva apuesta para la ampliación que sería en la etapa que iría hasta Santa Tecla, ¿verdad? ¿Tenemos llamado? Muy bien, perfecto. Vamos al teléfono. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Buenos días, Natán. Quería exponerle 4 puntos. ¿De dónde me llama, mi amigo? De Santa Ana. Santa Ana, adelante. Primero quería comentarle a usted, tiene 2 semanas de no leer los Twitter en su programa de radio. Segundo, quería pedirle al profe ahí que por favor puedan quitar a las personas que venden en American Park y en Exporsalva, en el derecho de vía. Primero que hacen tráfico y que después puede causar alguna desgracia, a alguien se le va a ir los frenos y va a causar una desgracia, una matazón de gente horrible. Sí. Segundo, quería preguntarle tal vez qué tan viable fuera que vinieran a ordenar una parada de buses que hay sobre la segunda avenida sur entre 9ª y 11 calle Poniente en Santa Ana. Es parada de buses y hay gente que parquea ahí y la gente tiene que bajarse hasta la calle, el bus para media calle y hace un gran tráfico que usted no se imagina. Bueno, perfecto. Ahí están. Quiero decirle que en el caso del programa de radio, pues sí me lleva el operador de la cabina a la carrerita también, ¿verdad? Entonces, pero sí voy a tomar en cuenta eso y gracias por recordármelo y tiene toda la razón, no hemos leído. Inclusive no nos ha quedado espacio para el segmento del personaje de la semana porque
porque vamos corriendo, ¿verdad? Se nos va el tiempo volando. Buenos días, su comentario, ¿dónde me llama? Muy buenos días, le llamo de San Salvador. Adelante. Un saludo para el señor García. Adelante. Señor García, tal vez saliéndome del tema, pero solo el Papa y usted me falta hablar y nadie me hace eco. Sobre las escuelas de manejo, esa gran corrupción, usted tiene que urgentemente hacer algo. Fíjese que el caso específico de esas escuelas Shalom, fíjese de que un familiar contratamos esas clases, cobran por adelantado y no dan las clases. Lo peor fue que cuando andaba circulando los paró la policía y manifestó la policía que no tienen permiso para ejercer como escuela, ¿verdad? No tienen el banderín, no tienen nada. Y entonces a la persona, al familiar mío, le querían poner la multa. ¿Y en base a qué? He hablado a todas las instituciones, pero con ustedes no hay acceso. Quisiera que por favorcito revisara esa gran corrupción que hay en las escuelas de manejo y por ende los grandes accidentes, porque no están aptos, porque no dan las clases como deben de ser, muy amable y muy gentil. Sí, es importante este tema, en verdad que sí. Ustedes tienen jurisdicción sobre estas empresas, ¿verdad, viceministro? Sí, bueno, en primer lugar agradecerle a la señora por la denuncia. Ella, dijéramos, tiene mucha razón en esto. ¿Tenemos llamados? Perdone que lo interrumpa. Recibimos, ministro, todos los llamados y hacemos una conclusión. Correcto. Yo sé que usted está tomando nota ahí. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Buenos días, le llamo Soyapango. Adelante, mi amigo. Yo quiero saber qué compromiso tiene el viceministro de Transporte, que lo tiene ahí presente, con el señor Pereira, que vende los puestos en $400, que es la vía pública. Todo lo que es la avenida Cuba, que se conoce como Cuarta Avenida Sur, y qué compromiso también tendrán los alcaldes, que no cobran ellos ningún impuesto, sino que este señor Pereira es el que cobra todo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué compromiso? ¿En qué zona? ¿Usted se refiere al líder de los vendedores, Rodolfo Pereira? Así es. ¿A dónde? ¿En qué zona él cobra por los puestos? Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Okay? No, ¿en qué zona? En la avenida Cuba. Bueno, perfecto. Vamos a otro llamado. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Sí, muy buenos días, Josué. Sí. Soy Carlos de Santa Tecla. Adelante. Sí, soy también, pues obviamente, un usuario que ha sido de los transportes de San Salvador y cualquier zona de Soyapango, donde ahorita pues está implementado el sistema de citar. Quería mencionarle, aprovechando que se encuentra el señor viceministro de Transporte, para hacerle sugerencias. Una es en el sentido de que si lo que pretende es establecer un eje para uso de todo San Salvador, tanto de los sectores oriente, poniente, norte, sur, ¿no le parece que una ayuda a la economía de la situación económica que estamos viendo actualmente sería, pues, si no quieren muchas rutas circundantes alrededor, por lo menos dejar siquiera 2 a 3 rutas en los ejes que ya le he mencionado, siempre de norte a sur, para contribuir a la economía de El Salvador? Asimismo, un gran señalamiento sería de que si le prestan atención, se han fijado que ahora hay una invasión terrible de transporte de carga pesado internacional en medio de la ciudad de San Salvador, que atraviesa toda la Alameda Malina Enrique Araujo, pasa por Santa Tecla y todo eso, y eso causa unos grandes congestionamientos, accidentes, todo eso en la zona de El Salvador de Mundo, por las razones de querer llegar a las zonas francas instaladas ahí en la zona ya de la continuación de Boulevard Constitución, las zonas francas nuevas constituidas, y cuando allá está el eje, ¿cómo se llama? El corredor que hicieron desde el desvío de Opico, donde hace falta una obra complementaria de lo que sería un bypass por la carretera panamericana que atraviesa, para no interrumpir el paso, señor, que le pusieran atención a eso para descongestionar y contribuir al problema de tráfico diario, cotidiano de todas las ciudades de San Salvador y periferias, ¿verdad? Muchísimas gracias, por favor. Sí, cómo no. Gracias. ¿Tenemos más llamados? Vamos al teléfono. Buenos días, su comentario. Sí, buenos días. Es con respecto siempre a la avenida Cuba. Ajá. Sí, buenos días. Es con respecto a la avenida Cuba. ¿Por qué, si esa es la calle principal de acceso, todos los locales comerciales que ahorita tenemos nos han bajado nuestras ventas, en vez de haber dejado por lo menos una estación de parada de buses en esa calle tan importante comercialmente, la cual ahorita está totalmente deprimida? No es como los grandes centros comerciales, que ahí sí pusieron
una parada de buses, y en los pequeños nos han olvidado prácticamente. Muy bien, perfecto. Gracias. Vamos al teléfono. Buenos días, su comentario. Buenos días, José, de aquí en San Salvador te hablaba. Adelante. Fíjese que yo lo que veo en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es que están esperando tiempos políticos para hacer las obras. Fíjate que el bypass de San Miguel está calculado que va a terminar en la época eleccionaria. Ahí en la Gloria es una tremenda trabazón, y el ministro de Obras Públicas se fue a hacer una obra allá al Coyolito, que puede ser importante, pero quizás era más importante aquí en la Gloria. Y entonces yo creo que deberían de acelerar todas esas obras, no esperar los tiempos políticos. Ese era mi comentario. Muy bien, cómo no, perfecto. El viceministro está tomando nota y voy a recibir más llamados porque están activando las líneas telefónicas. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Buenos días. ¿De dónde me llama, mi amigo? De San Salvador. Adelante. Yo le voy a hacer una pregunta aquí de San Salvador. Sí, adelante. Una pregunta al ministro. ¿A qué beneficia el Citran? El Citran beneficia, si es privado, la carretera es privada, todos los 5 kilómetros que han hecho hasta de Plaza del Mundo, ¿cómo se llama? Al quirúrgico, ¿es privado? Respóndame, porque si es privado, mejor declárense que es privado, porque Muy entonces bien. la carretera es libre, o sea, nosotros, eso es inconstitucional ahorita. Perfecto, gracias. Vamos a otro llamado. Buenos días, su comentario. Sí, aló. Vamos a otro llamado. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? De aquí del puerto. Puerto de Libertad, adelante. Ahí con todo respeto ahí para el señor. ¿Cómo no? Con gusto. Con todo respeto ahí con el señor viceministro de Transporte. Yo quisiera saber cuál es el procedimiento para dar una placa de taxi, o si la dan, o si autorizan un taxi. Sí. Y lo otro. Muy bien, muy bien. ¿Tenemos más llamados? Y lo otro, señor. Sí. Mire, preguntarle al señor, cuando él recibió el primer periodo, juró ante el altar de que ya no iban a dar permisos de línea en la 102 para acá. Y estos de la caja única tienen como 70 buses y tenían 10 microbuses que van hasta el Sunsal. Pues hoy el señor viceministro les ha dado otros 5. Entonces, mire, con todos los buses que salen de Tamanique, de Chiltiupán, que vienen de Teotepeque, que vienen de Onzonate, estos vienen disputándose la villa, señor. Antes no ha habido un accidente. Muy bien. Así que solamente eso. Gracias, cómo no. Vamos a otro llamado. Buenos días, su comentario. Hola, buenos días. ¿De dónde me llama, mi amigo? Sí, le hablo de Soyapango. Adelante. Sí. Adelante. Sí, yo quisiera, mi opinión, un pequeño comentario. ¿Por qué razón es que en Soyapango, con las callejuelas de hace 50 años, han cambiado las rutas de todos los buses acá, causando un gran desorden? Aquí no está capacitada esta ciudad como para desahogar las colonias, que son bastantes. Entonces, mi pregunta es esta: ¿por qué en la zona allá de Santa Tecla han hecho obras monumentales? Pues túneles, pisos, pasos a desnivel de 3 niveles, supercarreteras y todo, y acá, ¿por qué no han invertido nada para poder desahogar el tránsito en esta ciudad? Muy bien. Esa sería mi comentario. Gracias, cómo no. Buenos días, su comentario. 2 llamados más voy a recibir porque voy a dar espacio para que responda el viceministro. Buenos días, su comentario, ¿dónde me llama? Sí, buenos días, de aquí en San Salvador. Yo le quería preguntar al señor ministro, ¿cuándo va a sacar la terminal de Occidente y la de Oriente? Porque acá en la autopista Los Próceres es terrible ver la gran cantidad de buses que vienen de Occidente. ¿Cuándo la va a sacar? Ya es tiempo que hagan algo por eso. Muy bien, Gracias. perfecto. Sí, cómo no. Buen punto. Tenemos más llamados, si no llegamos hasta acá con el segmento de opinión ciudadana. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Buenos días. ¿De dónde me llama, mi amiga? De San Salvador. Adelante. Gracias. Es con relación, le llamo de aquí de San Salvador. Yo vivo en la colonia Las Mercedes. Ahí al principio de Obras Públicas comienza esta colonia, y el congestionamiento es desde las 6:30 de la mañana, si es posible, llega a las 9 de la noche. Aquí es punto de asalto.
aquí, y no hacen nada por mejorar la situación. Nosotros tenemos que pasar por los pitos de esos buses que no nos dejan en paz todo el santo día. Y luego el aspirar ese humo, porque desgraciadamente vivimos en la pasada y aquí estamos, no nos podemos mover. Tal vez pudieran hacer que a la salida de la colonia, que es por ahí por la Torre City, ahí salen y se incorpora todo este gentío a la autopista sur. Tal vez pudieran poner un bypass, algo que pudiera ser posible que se moviera el tráfico. Porque se queda... ¿Cómo no? ¿Verdad? Tal vez nos puede ayudar. ¿Cómo no? Vamos a ver. Tiene tantas preguntas ahí que tiene que responder el viceministro, pero voy a recibir la última. Rapidito, mi amigo, tengo 20 segundos, démosle. Por favor, adelante. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, señor. Sí, para el señor viceministro, ahí, con todo respeto, ahí aquí de Santa Tecla, solo para decirle de que allá en El Salvador del Mundo están los policías sacando a los buses y microbuses en la parada de La Campana, que van hacia Santa Tecla, pero a los señores del Citran tienen hasta un despacho allá haciendo desorden a un costado del Salvador del Mundo, y a ellos no les dicen nada. Entonces, o todos en el suelo o todos en la cama. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Ya lo lamento, no tengo más tiempo. Vamos a ir tratando de darle respuesta a todo en lo que preparamos en el Informante X con los comentarios en redes sociales que han llegado. Los veo muy afanados. Espero que haya logrado agarrar todas las ideas. No, en primer lugar, agradecer a todos los amigos y amigas que han hablado. Yo creo que vale la pena, dijéramos, no solo tomar notas, sino que lo valioso que es dar pues, respuesta, que ustedes tengan interacción con y que nos permite también identificar algunos problemas que muchas veces no logramos verlo. En primer lugar, el amigo que habló inicialmente sobre las ventas en American Par, o sea, él es una persona, entiendo que me conoce, y él, dijéramos, tiene razón. Nosotros hemos pedido a la Dirección General de Transporte Terrestre que le solicite, en este caso, a las zonas francas, a la zona como American Par, que tengan su propio parqueo interior, porque lo que ocurre en American Par es que los buses se paran. Ahí se ha hecho a la hora de las 6:30 a las 7 de la mañana, realmente es un verdadero mercado. O sea, ahí se vende, mucha gente realiza su actividad comercial, que es, dijéramos, algo loable porque es una manera de ganarse la vida, pero debemos de ordenarlo de tal manera de que pueda evitarse cualquier accidente. Es lo que dice, mire, si a un bus se le va a los frenos, pues realmente va a ser muy complicado. Y él tiene razón, nosotros hemos estado insistiendo y vamos a continuar insistiendo. De ahí nos habló una señora sobre una de las empresas de manejo chalón, en el sentido que no solo no enseñan bien, sino que muchas veces algunas son un fraude, ¿verdad? Yo quiero decirle de que usted como nosotros hemos identificado, estamos tomando medidas para evitar el tema de las escuelas, no solo el tema de las escuelas de manejo, sino de las examinadoras de manejo, ¿verdad? La decisión que ha tomado el gobierno y el viceministerio, el Ministerio de Obra Pública, es de realizar los exámenes nosotros para garantizar que los ciudadanos aspirantes a tener licencia realmente puedan manejar. Y, por supuesto, vamos a pedirle a los inspectores que verifiquen a esta empresa si no tiene los permisos correspondientes, que procedan a cerrarla, así como con esa, con otras, y ya hemos sancionado, dijéramos, a un grupo de ellas y vamos a continuar en ese esfuerzo. Muchas gracias por la sugerencia. De ahí habló un amigo que si yo tengo compromiso con el señor Pereira porque él cobra en Avenida Cuba. Nosotros no tenemos compromiso con ninguna persona, con ninguna empresa, tenemos compromiso con el pueblo salvadoreño, con los usuarios del transporte, que es lo que a mí me corresponde. En el caso de las ventas informales que están en la calle, quiero decirle que no es un tema que le corresponde al viceministerio, le corresponde a las alcaldías y tendrán que ser ellos, yo creo que han de haber tomado nota de esta situación, porque creemos que la alcaldía tiene que cobrar las tasas o los impuestos, pero personas particulares no pueden por qué estar cobrándole a otras personas por utilizar una vía pública. Aprovechando, había un comentario sobre el tema de El Salvador del Mundo y el Citrams. Ahí es una
situación provisional que existe, porque el parqueadero para que suban los pasajeros no es definitivo. Parece ser que ya tienen adelantado algo de eso. Sí, ¿verdad? Yo quisiera un poco terminar por respeto favor, a todos los amigos que han hablado. De allí un amigo habló sobre reducir las rutas de transporte y habló del transporte de carga. O sea, reducir las rutas no es fácil porque todas tienen un origen y un destino, pero sí puede reducirse. Y con el transporte de carga, quiero decirle, mi amigo, hay una restricción para que el transporte de carga ingrese a la hora pico por las arterias que llegan a San Salvador. Me refiero a Los Chorros, Comalapa, Troncal del Norte, Boulevard del Ejército, Constitución, etcétera. De ahí un amigo habló sobre dejar una parada de buses en Avenida Cuba, ¿verdad? Nosotros vamos a estudiar la propuesta que ha hecho el amigo, y alguien decía de que nosotros las obras las realizamos en tiempos políticos. Yo creo que nosotros realizamos obras todos los días. Este gobierno realiza obra todos los días. El presidente el día sábado en el Festival del Buen Vivir, conversando con los ciudadanos, pues se comunica, ¿verdad? De ahí alguien decía, mire, ¿a quién beneficia Citran? Pues es a los usuarios, que hoy llegan mucho más rápido a su casa y al trabajo, ¿verdad? Que de eso es que se trata. De ahí un amigo decía de que si nosotros habíamos dado permisos en el Puerto de la Libertad, nosotros hasta este día solo han habido 2 licitaciones en 6-7 años que han sido en la zona rural, no hemos entregado ningún permiso de línea. Ha habido traslados de permiso de línea de San Salvador hacia afuera de otra ciudad. Y por último, realmente no logré contestarlas todas, pero te quiero decir una que sí me llamó la atención, porque un señor dijo que cómo era posible que Soyapango, sus calles tenían 50 años, hacíamos en Santa Tecla, pero en Soyapango no se hacían obras de infraestructura. Quiero decirle al señor que estamos a punto, el Ministerio de Obras Públicas está a punto de iniciar la construcción y la ampliación de la Roosevelt a 4 carriles. Inician en los próximos días, digo yo casi días, ¿verdad? Así es que mi amigo también en por las inquietudes en el Twitter, viceministro, Duque Guzmán dice, van a seguir dando prórroga a los vehículos que exceden los 20 años para el transporte colectivo de personas. Alex Burgos, ¿cuándo van a ordenar el desorden que hacen las costas y los buses en El Salvador del Mundo y cercanías? Sí, tome nota en eso, porque ahí se hace un desorden. No solo sacar la terminal, que los hubieran ahorrado haber sacado hace tiempo los buses del Boulevard del Ejército, dice Oscar Orellana. Edgar Pinto, imagine cantidad de problemas que nos hubiera ahorrado de sacar la terminal de Oriente a dónde está, ¿por qué no lo hacen? Dice. Y Ernesto Yarvide dice, usted se contradice, dice que el BMT no tiene injerencia en cómo se cobra la tarifa, pero hay injerencia al decir hágase con tarjeta. Él le dice, hay transportistas que no son del FMLN y usted los ha presionado para que no apoyen a otros partidos y los discrimina, dice. Elena Rivas, señor viceministro, ¿qué tiene usted contra los transportistas que les niega la exoneración del IVA a adquirir unidades nuevas, dice, nuevas unidades? Dice. Y Marceli dice, multen a la gente que parquee sobre la segunda avenida sur entre la 11 y la 13 calle Poniente Santa Ana, es parada de buses, múltenlos, dice. Y Alonso Luis dice, nadie confía en un país en donde los funcionarios están negociando con los delincuentes o están en una sociedad de narcos. Había uno por acá también que de ayer llegó, que era de Mario, dice, pregúntele cuándo van a resolver el calvario del Boulevard del Ejército, dice. Correcto. Bueno, realmente muchas muy atinadas, otras con dolo, pero bueno, al final agradecer porque de una otra manera se participa, hemos tomado nota de la mayoría de inquietudes y pues nosotros vamos a seguir trabajando. Alguien dice, mira, la terminal de Oriente, estamos en ese proceso, no ha sido fácil, tenemos más de un año de querer sacar la terminal de Oriente. Ayer tuvimos reunión de nuevo con los empresarios, hemos dado un plazo hasta el 29 de este mes para que nos enseñen el diseño. ¿Está pronto? Realmente está pronto, hemos avanzado en eso. Ayudaría y significativamente. Seguimos, dijéramos, ordenando el área metropolitana. Señor viceministro, don Nelson García, le agradezco grandemente, por favor, que usted haya aceptado venir a esta entrevista. Y pues ya tenía como 7 años de no venir. No, pero tampoco, no sea así. No había nacido la entrevista, hablemos claro, hace 7. Hablando de... Sí. Gracias, viceministro, muy amable. Gracias, José, un saludo a todos los amigos y amigas que nos han visto y han participado. Sí, cómo no. Gracias, mañana el análisis semanal sobre el estado de la nación, por favor. Como siempre le digo todas las mañanas, piensen, tome las mejores decisiones, y para eso la entrevista de los planes. Buenos días para todos.